Hiroshima, lo que realmente le ocurrió al cuerpo humano tras la bomba. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La mañana del 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otra en Hiroshima. Eran las 7:30 y la ciudad, ajena a la tragedia que se avecinaba, despertaba con normalidad. Los niños se dirigían a las escuelas, los comerciantes abrían sus negocios y los adultos caminaban por las calles como en cualquier otro día de verano. Era un día caluroso, con el cielo completamente despejado. Hiroshima, aunque golpeada por la guerra, seguía de pie. La ciudad no imaginaba que, en menos de una hora, se convertiría en un símbolo eterno del horror humano. A las 8:15 de la mañana, el cielo rugió. Un avión B-29 estadounidense llamado Enola Gay, que volaba a más de 9.000 metros de altura, liberó una bomba cuyo nombre irónicamente inocente contrastaba con su poder devastador, Little Bo. Esta bomba no tocó el suelo. Estalló a unos 600 metros de altura sobre el centro de Hiroshima. Lo que ocurrió después fue más allá de la comprensión humana. En el instante de la detonación, se liberó una cantidad de energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Una bola de fuego se expandió a una velocidad tan brutal que, en menos de un segundo, generó una temperatura central de más de 1.000.000 de grados Celsius. En esa fracción de segundo, el cuerpo humano se convirtió en ceniza, humo o sombra. ¿Sombra? Sí. En varios puntos de Hiroshima, los investigadores encontraron figuras humanas impresas sobre los muros, las escaleras y el pavimento. Eran personas que estaban justo frente al epicentro cuando la bomba explotó. El destello fue tan poderoso que quemó las superficies, excepto aquellas que estaban protegidas por la silueta de un cuerpo. El resultado, sombras humanas permanentes. No eran dibujos, ni esculturas. Eran las huellas físicas de cuerpos que se desintegraron en un abrir y cerrar de ojos. Pero no todos murieron de inmediato. Y lo que les ocurrió a los sobrevivientes es quizá aún más perturbador. A unos cientos de metros del epicentro, las personas sintieron una onda de presión tan intensa que sus órganos internos fueron comprimidos como si estuvieran dentro de una prensa invisible. La piel, sometida a temperaturas superiores a los 4.000 grados en las zonas cercanas, comenzó a desprenderse en grandes tiras, colgando de los brazos como trapos mojados. Algunos caminaron sin ojos, otros sin labios. Algunos tenían la espalda tan quemada que la carne viva quedaba expuesta al aire, como si hubiesen sido despellejados. Pero seguían vivos. Y caminaban. Gritaban. Pedían ayuda. Los hospitales colapsaron en minutos. Las enfermeras no sabían cómo tratar lo que estaban viendo. Nadie sabía qué hacer con gente que moría lentamente por una energía invisible, silenciosa y letal, la radiación. La bomba no solo destruyó Hiroshima físicamente. Penetró en lo más profundo del cuerpo humano, rompiendo el ADN, matando las células madre y desestabilizando los órganos. Algunas personas parecían estar bien al principio. Caminaban, hablaban, e incluso ayudaban a los heridos. Pero en pocas horas comenzaban a vomitar sangre. Sus cabellos caían en mechones. Sus encías sangraban. Sus pieles se llenaban de ampollas negras. Muchos de ellos murieron al cabo de 1 o 2 días. Otros tardaron semanas. Algunos, años. Los médicos, japoneses y luego estadounidenses, comenzaron a documentar casos que nunca antes habían sido registrados. Quemaduras atómicas que no se curaban. Hemorragias internas inexplicables. Fiebres que subían hasta los 42 grados sin razón aparente. Algunos cuerpos comenzaron a oler a carne podrida estando aún vivos. Otros, simplemente, se disolvieron desde dentro. Uno de los fenómenos más escalofriantes fue el de las víctimas conocidas como muertos vivientes. Eran personas que no murieron al instante, pero cuyo cuerpo estaba tan dañado por la radiación que sus órganos comenzaron a fallar lentamente. Su piel se tornó azulada. Sus extremidades, hinchadas. Caminaban con dificultad, con los ojos vacíos, sin poder hablar. Algunos murieron en las calles, con las manos extendidas, buscando agua.
Agua que, en muchos casos, solo aceleraba su muerte, pues sus cuerpos no podían procesarla. Hiroshima no fue solo una explosión. Fue una experiencia colectiva de descomposición humana. Un laboratorio involuntario de horror biológico. La ciudad entera se convirtió en un cuerpo herido, una cicatriz abierta en la conciencia del siglo XX. Y, sin embargo, esto fue solo el principio. En los días siguientes, empezaron a aparecer síntomas aún más extraños. Niños que perdían el conocimiento sin explicación. Embarazos que terminaban en malformaciones. Sangres que no coagulaban. Cánceres que surgían de forma fulminante. Hiroshima se transformó en una zona cero de mutación y sufrimiento humano. La pregunta que se impone es, ¿qué ocurrió exactamente dentro del cuerpo humano al recibir una dosis tan alta de radiación atómica? ¿Cómo se comportan las células, la sangre, los órganos y la mente ante una explosión de esta magnitud? En la próxima parte, entraremos en los detalles más oscuros. Y te advertimos, lo que estás por descubrir te quitará el sueño. Para comprender realmente lo que ocurrió dentro del cuerpo humano tras la explosión de Hiroshima, tenemos que adentrarnos en un territorio complejo, oscuro y profundamente perturbador, la radiación ionizante y su efecto directo sobre los tejidos vivos. Porque lo que mató a miles de personas no fue solo el calor abrasador ni la onda expansiva. Fue algo invisible, silencioso y persistente. Una fuerza que traspasaba la piel, descomponía las células y reescribía la biología de quienes lograron sobrevivir al impacto inicial. La radiación liberada por LEDOV estaba compuesta por rayos gamma, neutrones rápidos y partículas alfa y beta. Estos elementos, en conjunto, tienen la capacidad de romper las cadenas del ADN. Literalmente. Como si alguien cortara los hilos internos que sostienen la vida celular. Esto no provoca un daño inmediato, sino una agonía celular que puede durar horas, días o semanas, dependiendo de la dosis. Los médicos de Hiroshima, que aún no sabían con exactitud a qué se enfrentaban, comenzaron a notar algo extraño, pacientes sin heridas visibles que colapsaban de repente. Personas que habían salido caminando del lugar de la explosión comenzaron a mostrar signos de deterioro brutal, fiebre intensa, vómitos constantes, debilidad extrema, diarrea sangrienta. Y luego, la caída del cabello. No en mechones. En masas completas. En apenas 24 horas, muchos ya estaban completamente calvos. Estas eran las primeras señales del síndrome agudo por radiación. Cuando las células del cuerpo, especialmente las de crecimiento rápido como las de la médula ósea, el tracto gastrointestinal y los folículos pilosos, comienzan a morir masivamente. El cuerpo queda sin defensa. Literalmente. El sistema inmunológico se colapsa. Una simple bacteria, normalmente inofensiva, se convierte en sentencia de muerte. Los informes médicos de la época, muchos de ellos censurados por décadas, describen escenas que parecen sacadas de una película de horror. Personas desorientadas, que hablaban de forma incoherente. Niños que deliraban, viendo cosas que no existían. Mujeres embarazadas que sufrían abortos espontáneos, con fetos deformes. Ancianos cuyos cuerpos se hinchaban como globos por la retención de líquidos causada por el fallo renal. Un dato estremecedor, en las autopsias realizadas a las primeras víctimas, se descubrió que los intestinos estaban completamente destruidos, como si hubiesen sido hervidos desde dentro. El estómago de algunos contenía sangre coagulada, consecuencia de una hemorragia interna masiva. La médula ósea, esa fábrica de células sanguíneas, aparecía gelatinosa o completamente ausente. En algunos casos, las encías se desprendían del hueso, haciendo que los dientes cayeran uno a uno. Pero más allá de lo físico, la radiación también atacaba la mente. Muchos sobrevivientes, conocidos como Hibakusa, reportaban estados de confusión, alucinaciones, depresión profunda. No era solo trauma psicológico, era un deterioro neurológico provocado por la exposición extrema. El sistema nervioso central, que normalmente es resistente, no pudo soportar la descarga energética que le atravesó. A medida que los días pasaban, la ciudad se convertía en un cementerio viviente. No había espacio para enterrar a tantos muertos. Los cuerpos se apilaban,
Se quemaban en fosas comunes, o simplemente quedaban descompuestos en las calles. El olor a carne quemada, sangre y muerte era insoportable. Incluso los animales se alejaban. Hiroshima ya no era una ciudad. Era un experimento cruel, una pesadilla despierta. Los médicos estadounidenses que llegaron días después quedaron en shock. Uno de ellos escribió en su diario: "Esto no es medicina. Esto es estudiar cómo la vida se descompone molécula por molécula". El gobierno estadounidense intentó silenciar muchos de estos testimonios. No querían que el mundo supiera el verdadero alcance de su creación. Pero los japoneses lo documentaron todo. Y sus archivos, hoy desclasificados, revelan la magnitud del horror vivido en esos días. A finales de agosto de 1945, casi un mes después de la explosión, los efectos tardíos comenzaron a manifestarse. Personas que parecían haber superado el evento empezaron a enfermar. Leucemias fulminantes. Cánceres de tiroides. Tumores en la piel. Algunos tenían lesiones que nunca cicatrizaban. Otros desarrollaban infecciones resistentes a cualquier tratamiento. Los niños nacidos meses o años después presentaban malformaciones, cerebros subdesarrollados, extremidades incompletas, órganos duplicados. Hiroshima se convirtió, sin quererlo, en el mayor experimento médico de la historia moderna sobre los efectos de la radiación. Y las víctimas, en sujetos de estudio involuntarios. El cuerpo humano, sometido a una tecnología que nunca debió haber sido usada sobre personas, reaccionó como un sistema que se rompe desde lo más profundo. No había cura. No había escape. Solo tiempo y dolor. Pero esto aún no termina. En la siguiente parte, exploraremos los testimonios reales de los sobrevivientes, sus palabras, sus memorias, sus cuerpos. Historias que no solo desgarran, sino que nos obligan a mirar el rostro más oscuro de nuestra propia especie. Cuando hablamos de Hiroshima, es fácil caer en cifras: más de 140.000 muertos en los primeros meses, miles de heridos, cientos de miles afectados por generaciones. Pero las cifras no sangran, no gritan, no lloran. Las personas sí. Y en esta parte de nuestra historia, queremos escuchar sus voces. Porque detrás de cada cuerpo dañado, de cada sombra calcinada en una pared, hubo alguien que tenía nombre, rostro, familia y sueños. Setsuko Turlov tenía solo 13 años cuando la bomba cayó. Estaba en una sala de clases a 1.8 kilómetros del epicentro. Lo último que recuerda antes de desmayarse fue un resplandor blanco azulado que iluminó todo. Cuando despertó, estaba enterrada entre escombros. Su primer impulso fue gritar. Una voz le respondió: "No te muevas. Vamos a sacarte". Era su profesora. Logró salir, pero lo que vio afuera la marcó para siempre: los rostros estaban desfigurados. La piel colgaba como harapos. La gente se movía como fantasmas. Sin ojos. Sin voz. Shigeko Sasamori tenía 13 años también. Caminaba rumbo a su escuela cuando fue alcanzada por la onda de calor. Su rostro, sus manos, sus piernas, todo su cuerpo quedó cubierto de quemaduras de tercer grado. Sobrevivió, pero pasó años en hospitales, sometida a más de 30 operaciones reconstructivas. Cuando se miró por primera vez en un espejo, no se reconoció. "Esa no era yo", dijo. Era algo nuevo, algo que la bomba había creado. Sumiteru Taniguchi tenía 16 años y repartía cartas en bicicleta. Estaba a 1.5 kilómetros del epicentro. La onda de calor le alcanzó por la espalda. Su camisa desapareció instantáneamente y la piel de su espalda se fundió con el asiento de su bicicleta. Durante casi 2 años, no pudo acostarse de espaldas. Su carne quedó abierta, expuesta, infectada. Las fotos de su espalda se convirtieron en una de las imágenes más conocidas del horror atómico. Pero más impactante que su cuerpo fue su lucha: dedicó el resto de su vida a contar lo que había vivido, con la esperanza de que ninguna otra ciudad viviera lo mismo. Muchos de los sobrevivientes fueron conocidos como Ibakusa, una palabra japonesa que significa literalmente persona afectada por la explosión. Pero esta palabra cargaba consigo no solo el trauma físico y psicológico, sino también un estigma social.
Los Hibakusha fueron discriminados durante décadas, vistos como contaminados, como bombas humanas. Había miedo a casarse con ellos, a tener hijos con ellos, a trabajar con ellos. Algunos ocultaron por años su condición para evitar ser rechazados por la sociedad. El cuerpo humano de los Hibakusha no solo fue un campo de batalla interno entre células destruidas y órganos fallando. También fue una prisión de recuerdos que nadie más quería escuchar. Porque cuando hablaban de los olores, de los gritos, del calor que les arrancó la piel, el mundo prefería mirar a otro lado. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un médico, el Dr. Michiko Achiya, director del Hospital de Comunicaciones de Hiroshima. Sobrevivió al ataque y escribió un diario donde documentó los días posteriores. En una de sus entradas escribió: vi a una madre caminando con un bebé entre los brazos. El bebé no tenía rostro. Solo un agujero negro, quemado. Ella no lloraba. Solo caminaba, como si la realidad hubiese dejado de existir. Las descripciones se repetían: piel como pergamino, ojos derretidos, cuerpos con la carne desprendida, niños abrazando cadáveres sin entender que sus padres ya no estaban vivos. Gente arrastrándose, implorando por agua. Y cuando recibían agua, morían. Lo más terrible no era el dolor, según muchos sobrevivientes. Era el silencio que vino después. El mundo no los quería escuchar. Estados Unidos censuró imágenes, prohibió publicaciones, suprimió estudios científicos durante años. Hiroshima fue convertida en un símbolo, pero sus víctimas reales fueron silenciadas. El heroísmo de la reconstrucción eclipsó el testimonio de los cuerpos rotos. Pero hay algo aún más cruel: el miedo a heredar la tragedia. Muchos Hibakusha vivieron con el terror de que sus hijos nacieran deformes, de que sus nietos tuvieran cánceres inexplicables. Y algunos casos, de hecho, ocurrieron. Las cicatrices genéticas pasaron de una generación a otra. No como una maldición, sino como una advertencia grabada en la biología humana. Y, sin embargo, estas personas no se rindieron. Muchas de ellas dedicaron sus vidas a contar sus historias, a educar, a advertir. No por venganza. No por odio. Sino por amor. Porque sabían que si el mundo olvidaba lo que la bomba le hizo al cuerpo humano, volvería a hacerlo. En la próxima parte, exploraremos el impacto médico y científico que tuvo Hiroshima. Cómo cambió para siempre la forma en que entendemos la biología humana, la radiación y la ética médica. Porque el cuerpo humano no solo sufrió, también habló. Y su voz fue tan fuerte como la explosión que intentó destruirlo. Hiroshima no solo marcó la historia de la humanidad, redibujó por completo los límites del conocimiento médico. Hasta ese 6 de agosto de 1945, jamás se había observado el efecto directo de una bomba nuclear sobre el cuerpo humano. Lo que ocurrió después fue, a la vez, una tragedia y una revelación. El cuerpo se convirtió en experimento, en archivo, en advertencia. Los doctores japoneses que sobrevivieron a la explosión quedaron atónitos. En los primeros días, trataban heridas que no entendían. Personas sin quemaduras visibles morían de forma inexplicable. Pacientes que parecían estables colapsaban de pronto. No se trataba solo de cortes, fracturas o quemaduras. Había algo invisible destruyendo a las personas desde dentro. El primer gran indicio fue la caída masiva del cabello. Cientos, miles de sobrevivientes empezaron a perder el pelo en mechones. Luego vinieron las hemorragias espontáneas, la fiebre alta, la fatiga extrema. Las encías sangraban. Las heridas no cicatrizaban. Aparecían manchas purpúreas bajo la piel, señales de que la sangre no estaba funcionando como debía. Era como si el cuerpo se estuviera apagando. Los médicos no lo sabían entonces, pero lo que estaban viendo era el efecto devastador de la radiación ionizante. Las partículas liberadas por la bomba rompían el ADN, destruían la médula ósea, desintegraban el sistema inmunológico. Era una forma de muerte lenta y silenciosa. Un enemigo microscópico que nadie podía ver, pero que estaba en todas partes, en el aire, en el agua, en la ropa. En septiembre de 1945, llegaron a Hiroshima científicos estadounidenses con un nuevo propósito: estudiar los efectos de la bomba sobre los cuerpos.
Se creó lo que más tarde se llamaría la Radiation Effects Research Foundation. Desde entonces, decenas de miles de hibakusha fueron examinados, medidos, radiografiados, pero no tratados. Eran sujetos de estudio. Cuerpos vivientes que portaban respuestas a preguntas que la ciencia jamás había podido formular. Y las respuestas fueron aterradoras. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el aumento de casos de leucemia, sobre todo en niños. A partir del primer año tras la explosión, los casos se multiplicaron. En adolescentes y jóvenes adultos, los cánceres de tiroides, mama y pulmón se convirtieron en una constante. Las mujeres embarazadas que sobrevivieron dieron a luz a bebés con microcefalia, ceguera, deformaciones óseas y retrasos mentales. Los científicos documentaron todo. Un niño, por ejemplo, nació con los ojos fusionados, sin pabellones auditivos y con una columna vertebral incompleta. Había estado en el útero durante el segundo trimestre cuando ocurrió la explosión. El impacto de la radiación en ese momento crítico del desarrollo fetal fue devastador. Ese niño vivió solo unos días. Pero la tragedia no terminó ahí. Con el tiempo, se descubrió que las mutaciones genéticas podían transmitirse a la siguiente generación. Era como si la bomba hubiera infectado no solo a quienes estaban presentes ese día, sino también a sus hijos y nietos. Algunos nacieron sanos. Otros, con malformaciones o enfermedades raras. Nadie podía predecirlo. La incertidumbre se convirtió en herencia. A nivel médico, Hiroshima revolucionó la comprensión del cuerpo humano ante la radiación. Gracias a los estudios realizados, muchos de ellos considerados hoy antiéticos, se definieron las bases de la radioterapia, el uso de isótopos en medicina, los niveles de exposición tolerables y los síntomas del síndrome agudo por radiación. Pero cada dato, cada gráfico, cada fotografía clínica, estaba manchado por el dolor humano que lo originó. Hay una imagen que aún recorre los archivos médicos, una niña de 8 años con el rostro completamente deformado por un tumor en el pómulo. El tumor se desarrolló 5 años después de la explosión. Su familia fue estudiada. La niña fue operada, fotografiada, registrada y olvidada. Como tantos otros. Y es que, aunque la ciencia aprendía, los cuerpos seguían sufriendo. Durante décadas, los hibakusha no solo vivieron con el miedo a enfermar, sino también con el estigma social. Se les consideraba contaminados. Muchos ocultaban su condición para poder casarse, conseguir empleo o llevar una vida normal. La bomba no solo destruyó su salud. También les robó el derecho a ser tratados como iguales. Uno de los estudios más controversiales fue el Lifespan Study, que aún continúa hoy. Iniciado en 1950, analizó a más de 120.000 personas, sobrevivientes y no sobrevivientes, para comparar su evolución médica a lo largo del tiempo. Gracias a ese estudio, hoy sabemos cómo la radiación afecta diferentes tejidos, cómo cambia el riesgo de cáncer con la edad, y cómo la genética puede ser alterada por una explosión atómica. Pero los hibakusha nunca dieron su consentimiento informado. Fueron utilizados en nombre del progreso. ¿Y qué decir de los médicos? Algunos se sintieron culpables. Otros, fascinados por la oportunidad única de estudiar algo tan inusual. Pero en el fondo, sabían que estaban pisando una delgada línea entre la ciencia y la explotación. Entre el deber de curar y la tentación de observar. La medicina cambió con Hiroshima. El mundo entendió que la radiación no solo mata de inmediato. También enferma lentamente, altera generaciones, destruye identidades y siembra miedo en el cuerpo más allá de lo visible. La piel puede sanar, pero los cromosomas no siempre. Y aún hoy, los ecos de ese conocimiento resuenan. Cada vez que una persona recibe quimioterapia, cada vez que se usa un tomógrafo, cada vez que se administra yodo radiactivo, hay una sombra en el fondo. La sombra de Hiroshima. En la siguiente parte, exploraremos cómo la memoria de estas víctimas ha sido preservada, cómo sus cuerpos han sido inmortalizados en museos, testimonios y monumentos, y cómo el mundo decidió, o no, aprender de lo que realmente ocurrió al cuerpo humano aquel 6 de agosto de 1945. Aunque los ecos de la explosión se apagaron hace más de 7 décadas, los cuerpos de las víctimas de Hiroshima siguen hablando.
A través de cicatrices, enfermedades, mutaciones y memorias transmitidas de generación en generación, la bomba atómica continúa su trabajo destructivo, silenciosa pero implacable, dentro de aquellos que la sobrevivieron. Los llamados Hibakusa, término japonés que significa persona bombardeada, no solo enfrentaron el horror físico de la radiación, sino también el rechazo, la discriminación y el olvido. Vivieron en una sociedad que muchas veces prefería mirar hacia otro lado. Muchos de ellos ocultaron durante años su condición para poder casarse, encontrar trabajo o formar una familia. Tenían miedo. No solo a la enfermedad, sino al estigma. El cuerpo herido se convirtió también en cuerpo silenciado. Uno de los elementos más visibles fueron los queloides, cicatrices gruesas y deformes que se desarrollaron en los sobrevivientes con quemaduras graves. Estas marcas cubrían rostros, brazos, espaldas. No podían ocultarse. Cada vez que alguien los miraba, recordaban lo que habían vivido. No solo les dolía la piel. Les dolía la mirada ajena. En respuesta a esta realidad, se crearon iniciativas para ayudar a los Hibakusa. Se construyeron hospitales dedicados exclusivamente a su tratamiento, como el Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima. Pero incluso allí, muchos de ellos sentían que su cuerpo ya no les pertenecía. Médicos japoneses y extranjeros los fotografiaban, les tomaban muestras, los analizaban. Se convirtieron en sujetos de estudio, en archivos vivos de una catástrofe. La medicina aprendía. Pero los cuerpos sufrían. Entre estos cuerpos marcados está el de Sadako Sasaki, una niña que tenía apenas 2 años cuando la bomba explotó. No presentó síntomas inmediatos. Parecía saludable. Pero a los 12 años fue diagnosticada con leucemia. En el hospital, escuchó la leyenda japonesa de que si uno doblaba 1000 grullas de papel, recibiría un deseo. Sadako dobló más de 1300. Su deseo, vivir. Murió poco después. Hoy, su estatua en el Parque Memorial de la Paz, rodeada de grullas enviadas por niños de todo el mundo, es símbolo de esperanza, pero también de la infancia robada por la radiación. El cuerpo de Sumiteru Taniguchi también quedó grabado en la memoria colectiva. Tenía 16 años y trabajaba como cartero cuando la bomba lo alcanzó. Sufrió quemaduras tan graves en la espalda que permaneció más de 1 año acostado boca abajo, sin poder moverse. Su dolor fue documentado en fotografías médicas que aún hoy se usan en estudios sobre radiación. Sobrevivió. Y dedicó su vida a luchar por el desarme nuclear. Mostraba su espalda a miles de personas como un mensaje viviente, esto es lo que hace una bomba atómica. Pero no todo el daño fue físico. Muchos Hibakusa desarrollaron lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Revivían la explosión en pesadillas, sufrían ansiedad, insomnio, miedo constante. Las sirenas les recordaban los aviones. Los fuegos artificiales les provocaban crisis. Algunos intentaron quitarse la vida. Otros simplemente dejaron de hablar del tema, como si nombrar el horror lo trajera de nuevo. En el Museo de la Paz de Hiroshima se conservan objetos que relatan estas vidas, relojes detenidos a las 8:15, ropa quemada, loncheras derretidas, bicicletas calcinadas. Pero lo más poderoso son las historias. Testimonios grabados de mujeres que vieron a sus hijos deshacerse entre sus brazos. De hombres que caminaron entre cuerpos humeantes buscando a sus familias. De adolescentes que despertaron días después de la explosión sin saber que su ciudad ya no existía. Estas historias han sido recopiladas por organizaciones como el Centro de Sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que aún hoy registra entrevistas con los últimos testigos vivos. Porque pronto, ya no quedará nadie para contarlo en primera persona. Los hijos y nietos de los Hibakusa también han heredado las consecuencias. Aunque la mayoría nació sana, algunos presentan mutaciones genéticas, trastornos autoinmunes o problemas de desarrollo. Estudios científicos aún debaten hasta qué punto la radiación afectó la línea genética. Pero lo cierto es que la sombra de la bomba se extiende más allá de una sola generación. El cuerpo humano no olvida. La memoria también vive en la sangre. A pesar del dolor, muchos sobrevivientes convirtieron sus cuerpos heridos en herramientas de resistencia. Participaron en marchas, escribieron libros, dieron conferencias.
No por venganza, sino por advertencia. Querían que el mundo viera sus cicatrices, escuchara sus historias y comprendiera que la guerra no termina cuando cesa el fuego. La guerra permanece en los cuerpos, en los genes, en los recuerdos. Hoy, Hiroshima es una ciudad moderna, vibrante, llena de vida. Pero al caminar por el parque memorial, al mirar el domo de la bomba, ese esqueleto de edificio que aún se conserva tal como quedó, uno siente que algo persiste. Como si la ciudad entera respirara con los pulmones de los que ya no están. Como si los cuerpos de los muertos aún hablaran a través del viento, del río, de las campanas por la paz. En la siguiente parte de este viaje, exploraremos cómo el horror de Hiroshima transformó la política internacional, marcó el comienzo de la Guerra Fría, y plantó la semilla del miedo nuclear que aún hoy define la historia del mundo. El 6 de agosto de 1945, no solo murió una ciudad. Nació una nueva era. Una era gobernada por el miedo. La imagen de Hiroshima ardiendo, los cuerpos calcinados, las sombras impresas en las paredes, todo eso no quedó solo en los libros de historia. Se convirtió en el punto de partida de una carrera frenética, donde el arma más destructiva jamás creada por el ser humano se convirtió en símbolo de poder y amenaza. El mundo que surgió después de Hiroshima ya no era el mismo. Cuando la bomba cayó, solo un país en el mundo tenía armas nucleares, Estados Unidos. Y durante un breve momento, fue el amo absoluto del juego geopolítico. Pero la sensación de superioridad duró poco. 4 años después, en 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. Le siguieron el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. En solo 2 décadas, el infierno de Hiroshima se multiplicó. Así nació la Guerra Fría. Un conflicto sin disparos directos entre las superpotencias, pero cargado de amenazas, espionaje y pruebas nucleares. El mundo vivió bajo la sombra constante del botón rojo, ese símbolo invisible que podía, con un solo toque, borrar ciudades, países, incluso la vida humana tal como la conocemos. Las imágenes de Hiroshima fueron utilizadas como advertencia, pero también como herramienta política. Algunos países las mostraban como ejemplo del poderío militar. Otros las usaban para sembrar el miedo. Y muchos simplemente las ignoraban. Mientras más lejos estaba la explosión, más fácil era olvidarla. Sin embargo, en Japón, las consecuencias seguían visibles. Durante los años 50 y 60, los Hibakusa continuaban sufriendo los efectos físicos y psicológicos. La radiación no entiende de tiempos de paz. Las mutaciones genéticas, los cánceres, las enfermedades autoinmunes, todo seguía desarrollándose silenciosamente. Hiroshima se convirtió en un laboratorio involuntario de los efectos a largo plazo de la radiación. Médicos y científicos del mundo entero viajaban allí para estudiar a las víctimas, para entender cómo la muerte podía habitar un cuerpo durante décadas sin mostrar su rostro hasta el final. Pero la bomba no solo cambió la medicina. Cambió la política. Cambió la moral. Cambió el alma humana. En 1963, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. Fue un paso tímido, pero importante. En 1968, surgió el Tratado de No Proliferación Nuclear, con el objetivo de evitar que más países desarrollaran estas armas. Sin embargo, estos tratados estaban marcados por la desigualdad. Los países que ya tenían bombas podían conservarlas. Los que no, debían abstenerse. Era como si los poderosos dijeran, nosotros podemos destruir el mundo. Ustedes no. Y aunque muchos países firmaron estos tratados, otros los ignoraron. India, Pakistán, Corea del Norte, la lista crecía. En lugar de aprender de Hiroshima, el mundo comenzó a coleccionar potenciales Hiroshimas. Las bombas se hicieron más potentes, más precisas, más rápidas. La tecnología permitió que un solo misil pudiera destruir varias ciudades al mismo tiempo. Y todo esto ocurrió mientras los sobrevivientes de Hiroshima seguían tratando de reconstruir sus vidas, paso a paso, bajo una nube invisible que nunca se disipó del todo. En este contexto, el movimiento pacifista internacional comenzó a tomar fuerza.
Los Hibakusha se convirtieron en símbolos vivos de la resistencia contra el armamento nuclear. Viajaban por el mundo, daban discursos, mostraban sus cicatrices. No querían venganza. Querían que su dolor no fuera en vano. Querían que ninguna otra ciudad sufriera lo que ellos vivieron. En 1982, durante una sesión especial de la ONU sobre desarme, un grupo de Hibakusha presentó una petición con más de 1 millón de firmas. Entre lágrimas, uno de ellos dijo: no hablamos como víctimas. Hablamos como advertencia. Y sin embargo, el mundo parecía no escuchar. En 2023, existen aproximadamente 13.000 armas nucleares en el planeta. La mayoría pertenecen a Estados Unidos y Rusia. Pero bastarían unas cuantas para desencadenar un invierno nuclear. Una catástrofe que no solo destruiría ciudades, sino que alteraría el clima global, provocaría hambrunas y colapsaría la civilización. Todo esto comenzó con Hiroshima. Las huellas de la bomba no se limitan a una ciudad. Están en la política internacional, en los presupuestos militares, en las bases secretas, en los silos subterráneos. Están en la forma en que los países negocian, en cómo se relacionan, en el miedo que se oculta tras cada declaración diplomática. Y también están, profundamente grabadas, en los cuerpos de quienes estuvieron allí. Cuerpos que hablaron, que gritaron, que lloraron. Cuerpos que siguen enviando un mensaje: esto no puede repetirse. Hoy, el mundo recuerda Hiroshima cada 6 de agosto. Se encienden linternas flotantes, se hacen minutos de silencio, se pronuncian discursos. Pero el recuerdo verdadero no está en los actos simbólicos. Está en la conciencia. En la decisión de mirar de frente el horror que la humanidad causó y decidir que nunca más volverá a hacerlo. En la siguiente parte de esta historia, veremos cómo Hiroshima no solo impactó la geopolítica, sino también el arte, la literatura, el cine y la conciencia colectiva de la humanidad. Porque hay cicatrices que no solo se ven en la piel, sino también en las ideas. Hiroshima no fue solo un evento histórico. Fue un parteaguas espiritual. Un momento tan brutal, tan incomprensible, que la humanidad entera sintió que algo se había roto para siempre. No solo murieron miles de personas. También murió una parte de la inocencia humana. Por eso, Hiroshima no solo quedó registrada en documentos oficiales, reportes militares o tratados diplomáticos. Se convirtió en símbolo, en arte, en advertencia. Desde los primeros años tras la explosión, escritores, cineastas, pintores y filósofos comenzaron a intentar poner en palabras lo que muchos pensaban pero no sabían cómo expresar. ¿Cómo puede un ser humano hacerle esto a otro? ¿Cómo se sigue viviendo después de ver el infierno? Una de las obras más impactantes fue la novela gráfica Pies Descalzos, Adachi no Gen, de Keiji Nakazawa. El autor, sobreviviente del bombardeo, narró en forma de manga la historia de un niño que presencia la destrucción de su ciudad y la muerte de su familia. Las imágenes son duras, casi insoportables, cuerpos desintegrándose, piel colgando, niños llorando entre los escombros. Pero detrás de la crudeza, hay un mensaje poderoso: la resiliencia de quienes, a pesar de todo, siguieron caminando descalzos entre las ruinas. El cine también se vio profundamente marcado. En 1959 se estrenó la película Hiroshima, Mon Amour, del director francés Alain Resnais. Esta obra, mezcla de romance y reflexión filosófica, retrata el encuentro entre una actriz francesa y un arquitecto japonés en la ciudad reconstruida. A través de sus diálogos, se aborda el peso de la memoria, el dolor colectivo y la imposibilidad de olvidar. La frase que resume todo: tú no viste nada en Hiroshima. Nada. Porque eso es lo más inquietante, la distancia entre los que lo vivieron y los que solo lo leyeron. Entre los cuerpos quemados por dentro, y los ojos que apenas observan fotografías en blanco y negro. En Japón, surgió un género literario conocido como literatura de la bomba atómica, Genbaku Bungaku, compuesto por testimonios, cuentos y novelas de sobrevivientes y testigos. Autores como Tamiki Hara y Kotaimasuji Ibuse dejaron obras profundamente conmovedoras. En especial, la novela Lluvia Negra de Ibuse, que narra la historia de una mujer marcada por la lluvia radiactiva y las consecuencias físicas y sociales que enfrenta años después. La lluvia,
símbolo de vida, convertida en portadora de muerte. Incluso la música reflejó este trauma. Canciones tradicionales fueron reescritas para hablar del dolor, y nuevas composiciones surgieron como gritos de protesta o lamentos espirituales. Cada agosto, en Hiroshima y Nagasaki, se celebran conciertos por la paz donde se interpretan piezas dedicadas a las víctimas. Porque hay cosas que solo la música puede decir. Pero no todo fue memoria honesta. Durante décadas, hubo intentos de censura, negación y manipulación. En muchos países occidentales, los horrores humanos de la bomba fueron minimizados. Se hablaba de Hiroshima como una necesidad militar. Se evitaban las imágenes más gráficas. Se presentaba la destrucción como un acto que, aunque doloroso, salvó vidas. El relato de las víctimas fue silenciado por razones políticas. En 1995, cuando se preparaba una gran exposición en el Museo del Aire y el Espacio en Washington por el 50º aniversario del bombardeo, surgió una intensa controversia. Se planeaba mostrar fotos de cuerpos carbonizados y testimonios de Hibakusha. Pero grupos conservadores y veteranos protestaron. Decían que era antipatriótico. Al final, la exposición fue alterada para enfocarse en el avión Enola Gay y el logro tecnológico de la misión. El sufrimiento humano fue apartado a un rincón. Así, Hiroshima se convirtió también en campo de batalla ideológica. Una ciudad arrasada por una bomba, y luego, arrasada por el olvido selectivo. Sin embargo, el arte persistió. La memoria encontró grietas para colarse. Nuevas generaciones de artistas, japoneses y extranjeros, retomaron el tema. En murales, instalaciones, performances y documentales, volvieron a gritar lo que otros quisieron callar. Hiroshima no fue solo un hecho. Fue una herida abierta. Una advertencia que sigue sangrando. En las escuelas japonesas se enseña sobre la bomba desde edades tempranas. Se visitan museos, se leen cartas de víctimas, se doblan grullas de papel como símbolo de paz. Pero incluso dentro de Japón, algunos jóvenes comienzan a olvidar. Encuestas recientes revelan que muchos no conocen los detalles de lo ocurrido. Y fuera del país, el desconocimiento es aún mayor. Para millones de personas en el mundo, Hiroshima es solo una ciudad donde pasó algo malo hace mucho tiempo. Esa es la tragedia final. Que el horror se vuelva rutina. Que las cifras borren los rostros. Que el polvo de los archivos cubra las voces que aún claman justicia. Por eso, hoy más que nunca, es necesario contar esta historia. Una y otra vez. Porque Hiroshima no pertenece solo al pasado. Pertenece al presente. Y al futuro. En la siguiente parte de este relato, llegaremos al cierre de este viaje. Nos preguntaremos qué hemos aprendido realmente. Si estamos más cerca de la paz, o simplemente más cómodos con el miedo. Veremos si los cuerpos destruidos por la bomba dejaron una lección, o solo un eco lejano que ya nadie quiere escuchar. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.